Miren, vamos a iniciar la clase y perdón que si hoy no me voy a tardar mucho, pero tengo que ir a la universidad a una capacitación. Entonces hoy lo vamos a hacer un poquito corridito, ¿oyeron? Muchas gracias por estar puntualmente en la clase. Vamos a iniciar con la frase del día de hoy, por favor. Si fueran tan amables las personas que me puedan apoyar con la frase de hoy, se los agradecería. A ver, por favor, ¿quién me comparte? Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La verdad es que es muy cierto porque si la población no conoce, tiene desconocimiento de los temas, para cada gobernante es mejor porque manipula todo el sistema. Y es lo que en Guatemala se vive, yo creo que también en otros países, que siempre el pueblo para ellos es mejor que la educación sea de baja calidad para que la población sepa menos. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Para que la población sepa menos. A ver, ¿alguien más? ¿Otra persona que quiera apoyarnos? Por favor. Bueno, como la frase dice que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, automáticamente se podría hacer referencia a que el conocimiento es poder. Eso quiere decir que al momento de que existe ignorancia, automáticamente eso crea destrucción en ya sea en una persona y también dependiendo del contexto. Exactamente, ¿verdad? Va a depender muchísimo. Gracias. Una última. Yo creo que también es lo mismo lo que decía la compañera, de que cuando si no hay como una población educada, no hay nadie quien como cuestione a las autoridades, incluso al elegir las autoridades tampoco hay como mucha educación, entonces pues se elige a gente que ni siquiera está también capacitada para el puesto y entonces solo hace que la población vaya en declive y así. Ok, yo les acabo de enviar al WhatsApp un mensaje de una controversia que se dio en estos días para que veamos nosotros cuál es la forma, ¿verdad? O sea, a lo que nosotros nos exponemos al hacer una serie de denuncias y aclaraciones que en realidad no nos competen. Es lamentable. Deme un segundito. Karen, ¿estás por aquí? Sí, licenciada. Mira, yo creo que publiqué una J en otra J. Ahorita voy a revisar. Gracias. Hacemos alusión, ¿verdad?, a situaciones que no nos competen, como es la controversia que tuvo la fiscal general con una diputada. Ahí les pasé la noticia para que ustedes se den cuenta. Y yo creo que sí es bueno solicitar que no se abusen de nosotros como población, pero tenemos que saber cómo solicitar nosotros el respeto.
Si queremos que la gente nos respete, deberíamos de respetar, ¿verdad? Y miren, yo no soy fan de la señora del Ministerio Público, pero la respuesta que le dio fue mucho más impactante que la solicitud que hizo la diputada. Ya ni me acuerdo qué fue lo que estaba pidiendo la diputada, pero sí me recuerdo muy bien de la respuesta que le dio la del Ministerio Público y la forma de cómo se lo dijo. El solicitarle respeto, dice que le va a pedir respeto a una persona que no tiene educación, imagínense. O sea, de verdad, hasta para eso debemos de saber hacerlo. Entonces, como estudiantes, vuelvo a repetirles, como estudiantes de derecho que somos, debemos de escuchar, pensar y de último hablar para que no quedemos en una situación tan embarazosa como la que quedó la diputada, ¿verdad? Y ahorita estaba viendo esta noticia que dice que no solo que su papá, su mamá y todos trabajan en el Estado. Entonces, imagínense, es que estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Como decía el viejo dicho, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Cómo, con qué cara voy a ir a pedirle yo algo a alguien si yo estoy haciendo uso inadecuado de la situación? Pero bueno, eso viene a la frase filosófica que nos estaba dando Simón Bolívar el día de hoy, ¿verdad? Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Después dicen, es que me destruyeron, estaban en contra mía. No, no necesita enemigos a veces para echarse a perder. El día de hoy vamos a hablar acerca del estructuralismo. Es una ciencia enfocada en el estudio de datos, dejado un argumento real y las relaciones entre ellos. Este busca estudiar la estructura por medio de la cual se produce el significado de una cultura. Principalmente se basa en el estudio de las normas y las reglas existentes en cualquier suceso. Por ejemplo, para que una empresa llegue a convertirse en tal, debe contar con los diferentes factores, tales como personas, materia prima, maquinaria, productos, entre otros. Cuando nosotros vamos a decidir tener un emprendimiento, vamos a tener ya la visión de la necesidad que vamos a tener. Si yo voy a hacer un emprendimiento de comida, obviamente tengo que necesitar estufa, personas que me ayuden a comprar, necesito saber dónde ir a comprar, ¿verdad? Necesito buscar precios, porque si yo voy a vender comida, no voy a ir a comprar todas las cosas al supermercado. No estaría ganando, o no estaría ganando lo mismo que compraría si voy a comprar a la terminal, ¿verdad? Que sería un lugar donde yo puedo encontrar mejores precios. Entonces, el estructuralismo nos está diciendo que es aquella forma de que nosotros debemos de tener en sentido figurado la estructura de cómo queremos empezar a hacer algo, con qué contamos y qué es lo que necesitamos y qué nos hace falta. Vamos a hacer un edificio. Tenemos un terreno, tenemos las herramientas necesarias para abrir agujeros, para sacar la tierra, necesitamos albañiles, necesitamos ingenieros. Dependiendo de la estructura que yo voy a hacer, así voy a pagarle a un ingeniero y un arquitecto, ¿verdad? Ahora, si es un solo cuartito, no necesito pagarle a un ingeniero y un arquitecto, pero sí necesito, si voy a hacer un edificio, contar con la materia necesaria para poder construirlo. Esa es la forma de cómo vamos a hacer un estructuralismo. Y el funcionalismo es la ciencia encargada de estudiar la utilidad o la función que desempeña cada cosa, fenómeno, acción o acontecimiento. No resta importancia a la estructura que conforma una sociedad. Como fue citado en el ejemplo anterior, una empresa está conformada por personas, maquinaria, etc. El funcionalismo se encarga de estudiar las funciones desempeñadas dentro de la misma, es decir, las personas operan la maquinaria que utiliza la materia prima para producir un producto final. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a tener una grúa para que levante esas grandes estructuras de cemento para hacer los edificios, necesito una persona
que sepa manejar esa grúa, ¿verdad? No voy a poner a cualquier persona, porque en primer lugar la materia prima que va a llevar esa grúa es algo muy caro, es algo que es sensible, es algo que necesita cierto cuidado para la colocación. Ese es el funcionalismo. Saber dónde se necesitan a las personas, saber dónde se va a necesitar cada una de las cosas y tener el aprovechamiento de todo lo que se va a necesitar. Si yo voy a hacer un cuarto, voy a solicitar a un solo albañil. Si yo voy a hacer un edificio, voy a necesitar mínimo a 100 albañiles. Entonces, todo eso nos da a nosotros una estructura de la función que nosotros queremos desempeñar. La estructura es la parte material que yo voy a hacer, cómo, dónde y cuándo. Y el funcionalismo es el cómo la voy a hacer, cómo la voy a desarrollar y aprovechar cada una de las cosas que se tienen. La diferencia entre el estructuralismo y el funcionalismo es que ambas ramas se encuentran estrechamente relacionadas, ya que el estructuralismo considera las funciones de esa parte, mientras el funcionalismo no deja por un lado la estructura y analiza cada función a desarrollar. El estructuralismo incluye el estudio y las partes de cada cosa para llevar a cabo una determinada acción, mientras el funcionalismo estudia las funciones y la utilidad de cada parte. El estructuralismo estudia cómo realmente es el objeto, mientras que el funcionalismo analiza la función del objeto. Me van a dar una cafetera eléctrica. En mi vida he visto yo una cafetera eléctrica. Entonces, yo necesito estudiar cómo funciona y qué es el beneficio que esta va a traer a mí, ¿verdad? Yo ya tengo una olla y en esa olla yo hago el café, pero la olla es una olla normal donde yo puedo cocer alimentos, donde yo puedo hervir agua, donde yo puedo cocer los frijoles, donde yo puedo hacer diferentes cosas. No es necesariamente una cafetera que está directamente para la utilidad de hacer un buen café. ¿Esta qué quiere decir? Que únicamente con el hecho de apacharle el botoncito y ponerle la cantidad necesaria de café, yo ya voy a tener la ventaja de tenerlo en menos tiempo, más saludable, ¿verdad? Tal vez no sano, sino que va a ser saludable por el entorno de cómo se está haciendo. La manipulación del trasto donde yo lo estoy hirviendo, ¿verdad? No es una donde yo hervía de todo, sino que única y estrictamente se va a dirigir para eso. Otro ejemplo sería entre el funcionalismo y el estructuralismo, sería yo quiero hacer un edificio de apartamentos y en este edificio de apartamentos yo me doy cuenta que me va a quedar muy pequeños los ambientes en cada uno de los niveles. ¿Será que en la estructura, yo ya la hice, el funcionamiento del edificio de apartamentos familiares me va a quedar o puedo darle una diferente funcionabilidad al convertirlo en oficinas porque no me da para tantos ambientes? En eso, en ese desarrollo, en ese estudio empírico que yo estoy desarrollando de lo que yo estoy viendo, en el análisis que yo estoy realizando, es lo que me está dando la diferencia entre uno y otro. Construir, todos pueden construir. Buscarle el funcionamiento a lo que se construye es lo que determina aquí la diferencia entre uno y otro. Nos dice que el estructuralismo se enfoca en la relación que hay en las estructuras y el funcionalismo se basa en para qué o por qué se emplean las cosas. Son cosas muy diferentes que estamos desarrollando. Finalmente dice que se determina que el estructuralismo estudia los objetos, mientras el funcionalismo estudia la utilidad. Yo estoy viendo o verificando ¿para qué sirve un movimiento sindical?
Estoy haciendo que vengan todos los maestros de los diferentes departamentos. Estoy organizando todas las vías tapadas que yo necesito y empiezo a estructurar la forma de cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de eso? Que al final de cuentas no se rompa un diálogo que ya existe en torno a la autorización de un pacto colectivo, porque el pacto colectivo es muy importante para el gremio magisterial, pero como las personas de la institución ya no quieren llevarlo a cabo, entonces yo necesito estructurar una medida para que esto pueda darse o para que se haga de un inmediato en la atención del mismo, ¿verdad? No puede ser o de que se tome todo el tiempo. ¿Qué pasó hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo los sindicalistas decían, vamos a tomar las calles y rápido empezaban las gentes a decir, bueno, no necesitamos que nos paren las carreteras, no necesitamos que hagan estos paros porque el país va perdiendo dinero, pero ahora no les importa porque en realidad lo que ingresa no han hecho el estudio del impacto económico que lleva, porque el impacto económico no solo se lo lleva a la institución, sino que se lo lleva directamente al bolsillo del empresario, ¿verdad? Que ellos son los que en realidad son los que ponen un hasta aquí en las situaciones de los paros, porque ellos son los más afectados. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. En definición dice que el funcionalismo está caracterizado por el utilitarismo, otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años de 1930, en las ciencias sociales, especialmente en la sociología y también en la antropología social. En la teoría asociada de Emily Durkheim y del recientemente Tal Parson, además de otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton, el funcionalismo se caracteriza por el enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. En este sentido, los teóricos funcionalistas lo identifican. Esto es muy importante verificar, ¿verdad? Que cuál es el funcionamiento de una estructura. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Vamos a crear un sindicato. ¿Para qué creamos los sindicatos? ¿Para qué creen ustedes que se crean los sindicatos? A ver, alguien por ahí que esté despierto. ¿Representar a los trabajadores? Para representar a los trabajadores. ¿Y para qué los quieres representar? Para defender los derechos de los trabajadores. Exactamente, ¿verdad? Para buscar que no se vayan a violentar los derechos de los trabajadores. Para eso supuestamente están creados los sindicatos. No están creados para darles dolor de cabeza a los empresarios. Simplemente están creados para eso. Esa es una ideología. Eso es lo que se pretende en el funcionalismo, ¿verdad? Y luego dice en el estructuralismo, que es un movimiento cultural del siglo XX, que se ha desarrollado principalmente en Europa, caracterizado por un método de comprensión que toma como modelo las ciencias exactas y aplica las estructuras lógicas y matemáticas y el análisis del pensamiento y del comportamiento humano. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias humanas y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a hacer el movimiento, vamos directamente a lo que queremos percibir. No vamos a decir, bueno, hoy está el sindicato del magisterio, entonces mañana hacemos paro. ¿Y por qué vamos a hacer paro? Porque sí, no queremos ir a trabajar. ¿Será que así se da? ¿Será que así se dan los paros laborales de los sindicatos? ¿O tienen un funcionamiento y una estructura?
¿Qué creen ustedes? A ver, Jocelyn Salazar, ¿tú qué crees? ¿Será que cuando hacemos un paro el sindicato lo hacemos solo porque sí? No, la verdad es que tiene una función, licenciada. Exacto, una función y una. Y también se quiere velar por lograr un objetivo, derechos, ¿verdad? Exactamente, entonces tenemos una estructura. Vamos a hacer esta estructura. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer de esta forma. Ustedes, los del área de Occidente, van a cerrar la carretera que está en Amatitlán. Los del área de Oriente van a cerrar la de San José del Golfo. Los de Occidente van a cerrar. Entonces, toda esa organización que se da, esa es una estructura. Y la función es el para qué lo vamos a hacer. ¿Qué estamos pretendiendo ahora como sindicato? ¿Será que queremos solicitar que nos aprueben el pacto colectivo o queremos solicitar en el caso de que se hizo un revoltijo al final de cuentas, queremos que a nuestros hijos de verdad les den educación gratuita? Y esa educación gratuita incluye que también les den buena comida. ¿Sería esa una estructura y funcionabilidad? ¿Sí o no? La verdad es que sí, licenciada, porque por medio de esa estructura se logran las cosas, ¿verdad? No solo alimentación, sino que también beneficiar a los estudiantes y ayudar también en la economía al padre de familia. ¿Qué vemos ahora? Que ya a la alimentación escolar ya le bajaron, licenciada, ya tiene el impuesto quitado. Entonces, ahorita el padre de familia, ¿qué va a decir? Menos viene, ¿verdad? Los maestros se lo están robando. Y la verdad es que no. Exactamente. Lo que pasa es que ahora los maestros, bueno, siempre los maestros no hemos tenido la injerencia sobre ellos, sino que lo que pasa es que quienes velan por los proveedores y todo lo demás son los padres de familia a través de una junta de padres. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia. Pero como hay muchos padres de familia que nunca se han acercado a las escuelas, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo ni diciendo, ¿verdad? Y obviamente, tal vez yo tengo la oportunidad de darle estudios a mi hijo, tengo solo uno, hay familias que tienen 3 o 4 hijos. Entonces, eso es lo que ayuda a tener una estructura distinta, ¿verdad? No va a ser la misma en mi familia si vamos a estructurar el plan de alimentos de la familia, no para hacer un alimento para mí está muy bien, comemos pollo y carne de vez en cuando, vamos a comprar legumbres y verduras, porque somos adultos. Pero ¿será que a los niños les podemos dar la misma alimentación que los adultos o tenemos que verlo de una forma distinta? ¿Se ve igual o se ve distinto? Inclusive el ejemplo del realizar un menú para familia de comida. Buenas tardes, licenciada. Pues yo creería que por lo general hay alimentos que a los adultos nos suele ser un poco más fácil digerirlo, ¿verdad? Que a los niños no. Entonces quizás sí Exactamente. es un poco distinto, sí. Gracias, Eric. Tienes toditita la razón, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, no pueden comer ceviche. O sí les puedes dar, pero la consecuencia del darle ceviche a un niño va a ser terrible, ¿verdad? Porque se te puede enfermar, porque el alimento es crudo.
Entonces, a un niño de cierta edad no les puedes dar esos alimentos crudos, se los tienes que cocer, aún sean cocidos con el limón, no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, empecemos desde lo más pequeño, una estructura de una alimentación, la funcionabilidad, qué funciona y qué no funciona en esto. Otro de los temas que se pueden tratar en esto sería el ingreso, ¿verdad? Porque si el ingreso no nos da para todo, todos vamos a comer una comida que todos podamos digerir o una comida que nos alcance para todos, ¿verdad? Eh, que sea abundante para que todos podamos tener. En eso sería un ejemplo muy fácil de la estructura en el área social, ¿verdad? Lo que lo podemos hacer. Ahora, el materialismo histórico y dialecto. El materialismo histórico es la teoría filosófica que pretende explicar el desarrollo de la sociedad humana, estableciendo como sus causas las actividades productivas de sus integrantes. En este caso podríamos verificar cómo vamos a explicar nosotros el desarrollo de la persona humana acerca de las actividades productivas. Es, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo o la gente de cómo trabaja cuando hay un paro. La diferencia entre un momento y otro, ¿verdad? Eso sería un estudio entre el materialismo histórico, cuando las personas están en un impacto o en un impasse. Otra de las cosas que podríamos verificar es el impacto que crean aquellos movimientos sociales políticos, ¿verdad? Que se tornan diferentes y que tienen impactos al final de cuenta en toda una sociedad. Y ese podría ser cuando hay una guerra, cuando estuvo la guerra de los 33 años, ¿por qué Guatemala no tuvo un cambio económico diferente? Porque parte de su gente, parte de su estabilidad económica estaba en un impasse. Y estaba en un impasse porque los departamentos se estaban peleando. Había una fuerza de parte del gobierno que estaba peleando y estaba una parte de la sociedad peleando en contra de ellos. Entonces era una lucha ideológica que daba como resultado que bajara la economía de Guatemala, sin que fuera directamente a afectarla, ¿verdad? Porque no fue directamente a afectar a eso, pero sí afectaba porque las personas ya no rendían lo mismo, porque las cosechas ya no daban lo mismo para que puedan ser exportadas. Ya no teníamos producción para Guatemala, para el consumo, teníamos que importar para poder comer. En lugar de ser exportadores, nos convertimos en importadores en ese momento, ¿verdad? Y el materialismo dialéctico nos dice que es la corriente filosófica que define la materia como el sustrato de la realidad que sea concreta o abstracta, o sea, de los pensamientos. Emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual. Declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de la naturaleza material y aplicada a la dialéctica basada en las leyes dialécticas propuestas por George Wilhelm y Friedrich Hegel para interpretar al mundo, superando así el materialismo mecanista. ¿Esto qué quiere decir? Todos aquellos pensamientos que venían en torno a través de las ideologías religiosas, todo aquello que aún nosotros manejamos en esa situación, ¿verdad? Hemos tenido bastantes cambios estamos hablando de métodos empíricos, ¿verdad? No de métodos científicos, sino que métodos empíricos, aquellos de las iglesias o los pastores que dirigen una iglesia y que cambian su estatus económico, pero el estatus de la congregación sigue siendo el mismo. Entonces, ahí ese dogmatismo que se da es un cambio estructural bastante fuerte, porque no cambian los demás, sino que cambia solo una persona. En esa estructura, en ese mecanismo dialéctico,
únicamente se ve el desarrollo de una persona, no el desarrollo de toda la congregación o de toda la sociedad, ¿verdad? Y esto es un pensamiento en el desarrollo de cada una de las personas. Dice que esto tiene que ser de naturaleza material o espiritual. En el caso de la espiritualidad, es algo que siempre nos deja un mal sabor de boca cuando hacemos esta clase de estudios, ¿verdad? La estructura de la sociedad es un análisis estructural funcional que se basa en la tesis relativa de la funcionalidad de todos los hechos de la vida social, es decir, en la tesis de que todo fenómeno debe ser tomado e investigado en relación con la función que necesariamente cumple en el sistema de otros fenómenos. En este caso podríamos ver la estructura de estas personas, ¿verdad? En el caso de la diputada y en el caso de la representante del Ministerio Público. Veamos su estructura funcional, quién de las dos está incumpliendo, quién de las dos está cumpliendo, haciendo lo que le corresponde, ¿verdad? Y obviamente todo eso va a tener una funcionalidad en el entorno que cada una desarrolla. Pero si vamos a tener una estructura en la que nosotros vamos a decir, mire, usted dedíquese a sancionar las leyes que se le están proponiendo porque ellas van a dar un cambio a nuestro país. A la señora, a la otra, mire, su funcionabilidad está en que se haga justicia en Guatemala, en que todos esos casos mediáticos los convierta en un desarrollo en el que todos quedan satisfechos, pero nunca vamos a quedar todos satisfechos porque todos como seres humanos tenemos puntos de vista distintos, a menos de que sean los casos como los que vimos últimamente en el caso del doctor Maluf, en el caso de esta señorita Bonilla, en el caso de Odebrecht, en el caso de La Línea, todos esos casos que son mediáticos, que han tenido una estructura y la función no es para lo que fueron creados, porque su función era determinada. Sin embargo, ellos agarraron caminos distintos que tenían la estructura, pero no para convertirla en una realidad social, sino que en una realidad personal, porque fueron ellos los que se enriquecieron en lugar de hacer funcionar la institución para la cual fueron contratados, ¿verdad? En esta estructura social es el conjunto de interrelaciones e interacciones sociales que se llevan a cabo entre los distintos elementos de una determinada sociedad. La estructura social supone admitir que la sociedad está compuesta por una serie de elementos no estáticos y todos estos elementos no estáticos están los seres humanos. Recordemos que los seres humanos son cambiantes y los seres humanos tienen diferentes apreciaciones de las cosas que nosotros decimos. El ejemplo claro de todo esto es cuando nosotros vamos a contratar a alguien y le vamos a decir su función es, digamos, en una empresa X, su función es atender el teléfono, pasar los mensajes, dar respuestas mecanográficas de lo que se le solicita. Y la persona no puede escribir a máquina. ¿Será que va a cumplir la función por la que la estamos contratando? ¿Será que la estructura va a cumplir el cometido por el cual está desarrollándose si tenemos una persona incapaz de hacerlo? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? No escucho. Disculpen, ¿están aquí? Licenciada, disculpe, viera que no sé si fue mi señal, pero yo la oí entrecortada, no oí el ejemplo.
Ok, ¿alguien escuchó el ejemplo? No, licenciada, se le oye un poco intercortado. Ok. En este caso les estaba diciendo que las personas han sido contratadas para ciertas cuestiones. Y si estas personas no desarrollan lo que están haciendo o por lo que fueron contratadas, ¿será que cumplen su cometido o no? Definitivamente no, no se No, cumple. ¿verdad? ¿Y será que esa institución va a acrecentar o a disminuir? A disminuir a falta de competencia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en una estructura social dice que es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente en el que interactúan a través de la cultura, como el lenguaje, el arte, la religión, y tienen como valores como gobierno, propiedad, estratificación, la familia, los grupos, etcétera, completando así su identificación e identidad. Es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos el desarrollo de alguna situación, lo podamos hacer muy bien. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una actividad que vamos a desarrollar el otro miércoles. Esta actividad está siendo estructurada por un mismo compañero de ustedes. Él ya está haciendo las bases, él ya las presentó. Lo único que hace falta es ver si va a funcionar. ¿Cómo vamos a ver si va a funcionar? Ese día les vamos a dar a ustedes todas las instrucciones. De hecho, se las vamos a enviar antes para que ustedes sepan, pero ustedes ya tienen que estar organizados como grupos, porque si se recuerdan, el grupo que pierda es el que tiene que pagar. Entonces, la funcionabilidad va a ser, para mí, recaudar víveres. Para ustedes, hacerlo bien porque no quieren pagar más y quieren tener sus puntos. Entonces, la estructura de cómo cada grupo se desarrolle para llevar a cabo esta actividad va a depender de cada uno, de la funcionabilidad que cada uno le quiera dar a su grupo. Está bien, nos vamos a desatender. Ay, a mí no me gusta eso, yo no lo voy a hacer. Está poniendo en riesgo a toda la clase, porque toda la clase es la que tiene que entrar ganando. Si los demás se ponen las pilas, ustedes serían los perdedores. Entonces, esa es una forma de ejemplificar a través de la cultura, ¿verdad? A través de una estructura de la sociedad, una estratificación que nosotros estamos haciendo. Yo estoy en la parte de arriba dando las reglas y los pormenores. Sus compañeros que lo están haciendo están en medio y ustedes están abajo. Ustedes son los que tienen que llevar a cabo toda esa actividad para que pueda tener una funcionabilidad atractiva a todos nosotros. La utilidad del concepto estructura social es construir generalizaciones sobre las formas de organización social observables empíricamente. Todo esto es base al método empírico. Referirse a los mecanismos de persistencia de la sociedad permite conjugar la teoría sociológica y la investigación empírica. Para Karl Marx son posiciones objetivas socialmente estructuradas. Las estructuras limitan el comportamiento humano y lo hacen predecible. Las clases son la división social más importante en torno de lo cual los grupos sociales se organizan y luchan por el poder político. Ahorita ustedes van a luchar por ese poder, porque ustedes le quieren ganar a la otra sección. Todas las formas de opresión entroncan en las divisiones de clase, incluido el machismo, por ejemplo, también las opresiones religiosas, étnicas o nacionales. En este caso, lo único que puede tener ahí una opresión sería de las personas que se niegan a hacer alguna actividad física, ¿verdad? Dice que las clases son producto o expresión de las relaciones sociales de producción y se relacionan entre sí en función de las condiciones que se imponen desde el modo de producción y de la apropiación del excedente productivo. La lógica esencial de las relaciones de clase de explotación. Para Weber, la clase forma parte del estudio de la acción social y es el resultado de la misma.
de la acción humana es individual y depende de la voluntad individual y es racional de los contextos sociales y particulares. Cada quien puede dar una excusa, pero esa excusa es una excusa racional para la persona, ¿verdad? Aunque a nosotros a veces no nos parezca racional la excusa que nos vaya a dar. Promueve de forma variable y contingente las relaciones de clase. Las divisiones de la clase son variables y contingentes, son pautas definidas en cada momento histórico y para cada contexto social acotado. Las clases sociales coexisten en otras formas de opresión independientes y en otras bases de asociación también independientes. Las clases sociales son producto del accionar de todos que persiguen restringir el acceso a los recursos de otros, que se orienta en maximizar beneficios de las sociedades regidas por el intercambio en un mercado de productos de trabajo. ¿Qué nos puede a nosotros frenar ahorita? Que el decano nos diga que la actividad no está autorizada. Sería lo único. Pero nosotros explicaríamos la estructura de por qué fue creada y cuál es el objetivo principal de ella. Entonces, como somos una carrera social, obviamente tenemos proyección social a nuestro pueblo y es parte de eso que vamos a desarrollar. Entonces, volvemos a hacer uso del método empírico, dando respuestas lógicas y racionales a la estructura que estamos formando. Las clases sociales son producto de acciones que unos persiguen restringir el acceso a los recursos de otros, que se orienta a maximizar beneficios en sociedades regidas por el intercambio en un mercado. La lógica esencial de las relaciones de la clase es la dominación. Un ejemplo de la estructura social es la familia, como una institución social, y en la sociedad industrializada los factores modernos de la economía. Aquí nos damos cuenta en esta estructura social cómo están estratificados cada uno de los personajes o cada uno de los integrantes de una sociedad. En la clase alta tenemos a la burguesía, al comercio, al estado financiero e industrial y a los latifundistas o los dueños de las tierras. Y a la clase media tenemos a los profesionales, a los pequeños comerciantes, a los artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. ¿Por qué en la clase media se encuentran los empleados públicos? Porque ellos tienen un salario constante que hace que su estructura o su economía no tenga altibajos. Que tengamos una mala administración es otra cosa, pero sí tenemos esa gotita perenne, ¿verdad? Y la clase baja, que sería la clase obrera, servicio doméstico, y los campesinos, ellos sí van a depender muchísimo de nosotros, porque si nosotros no tenemos, no les podemos pagar a ellos. Entonces, esta estructura que se da es la estructura que se manifiesta en toda nuestra sociedad. Es importante reconocer que la burguesía o la clase alta siempre se mantiene en esa posición porque si ellos denotan alguna debilidad, se empiezan a ayudar para que no se pueda caer esa estructura. En caso de nosotros, si vemos que hay alguna situación de esas, no dejamos que salga, sino que al contrario, ¿verdad? Lo bajamos para que todos sigamos estando en la misma olla del cangrejo, ¿verdad? No dejamos que la economía ni la sociedad nos permita acrecentar los conocimientos que tenemos, sino que simplemente hacemos uso de lo que tenemos a nuestra disposición para mantener la estructura en donde se manifiesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte no, licenciada, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias porque los demás sí no andan por aquí. Agradezco muchísimo la atención. Nos vamos a quedar hasta aquí porque tengo que ir a la universidad y estoy algo retiradita. Entonces nos vemos el día viernes. Estas diapositivas ya se las subí para que ustedes tengan la oportunidad de leerlas. Son 5 juegos los que llevamos ahorita para que ustedes puedan tener material de estudio. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día viernes. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Zoraida. Licenciada.
Gracias, David. Gracias.